Bienvenidos de nuevo a El Mundo que se avecina. Estamos abordando un bloque interesantísimo sobre el futuro de la Iglesia y lo estamos haciendo de la mano y en conversación con el obispo de Alcalá, Monseñor Juan Antonio Reig Pla. Bienvenido. Y gracias por la generosidad, ¿no? Porque ahora ya llevamos gracias a vosotros, algunos programas, ¿no? Bien, queríamos abordar en este capítulo pues, un tema que nos hace especial ilusión, ¿no? Yo creo que sobre todo al Padre, ¿no? Porque el título es María, muéstrate como madre, y precisamente es el lema episcopal del señor obispo, ¿verdad? El mismo, sí, sí. ¿Y cómo fue que escogió este lema? Pues la verdad es que yo creo que lo llevaban en el corazón cuando me notificaron que el Papa San Juan Pablo II me había nombrado obispo de Segorbe de Castellón, que fue la primera diócesis en la que estuve. Estuve unos días pensando cuál podía ser el lema, y la verdad es que tenía muchas ocupaciones y no tenía así un tiempo específico para decir voy a pensar, y me brotaba del corazón siempre porque en mi pueblo de Cocentaina, donde yo soy, hay un santuario de la Virgen del Milagro, donde ocurrió en 1520 un milagro. La Virgen lloró y está allí, que quedó todo muy certificado con las actas notariales, y hay una costumbre en mi pueblo de estar visitando incluso diariamente el santuario de la Virgen, que está en el centro del pueblo. Yo nací después de mi hermano, a los 9 años y medio. Mi madre y mi padre venían de familias numerosas y querían tener más hijos, pero no venían, y vine yo y fui consagrado a la Virgen. Y entonces, pues las dos cosas, ¿no? La consagración a la Virgen y el estar continuamente en referencia a este santuario, pues esto es uno de los versos de Ave Maristela, que es un himno preciosísimo en gregoriano, y muestra que tú eres madre, y entonces eso me vino a la mente y digo, bueno, pues este puede ser el tema. Es verdad que va referente tanto a la Virgen María como a la Iglesia. O sea, María es tipo de la Iglesia, y entonces en el escudo episcopal pues están dos, la imagen de María y está la imagen del bautismo, etc. Mi madre la Iglesia, mi madre la Virgen María. Muéstrate que eres madre. Precioso, ¿no? Porque además va muy en sintonía con todo lo que hemos estado hablando de esta Iglesia sencilla, humilde, ¿no? De los pequeños, ¿no? De esa iglesia doméstica que fue Belén, ¿no? Después Nazaret, ha salido un poco también la arquitectura de Gaudí con la Sagrada Familia, es decir, María. Bueno, pues nuestra querida madre, yo creo que estará muy contenta de que hablemos del papel, ¿no? Fundamental, de la misión fundamental seguramente que tiene María, ¿no? Nuestra Señora, en estos momentos, ¿no? En esta iglesia, en este futuro para una iglesia humilde y más interiorizada, ¿no? El futuro de la Iglesia viene de María. O sea, María en estos sentidos, es decir, para explicar un poquito, o sea, yo podría decir que la solución a lo que está viviendo en estos momentos la Iglesia, para este momento presente y el futuro, es María. Pero cuando digo María, ¿qué es lo que quiero decir? Quiero decir que en la medida en que nosotros nos hacemos cargo por la fe de lo que significa todo lo que hemos conocido por la revelación y por el magisterio de la Iglesia respecto a María, es una luz potente para conocer el misterio de Dios. O sea, lo primero que la Iglesia tuvo que poder estudiar en el Concilio de Éfeso, o sea, todo va referido a la maternidad. María, madre de Dios, pero madre virginal. ¿Y por qué madre virginal? Porque tenía que ser, ya fue preparada, inmaculada, es otra de las verdades, toda limpia para ser madre del Señor, pero sin ningún obstáculo, totalmente recibiendo el don de Dios. Ella concibe porque la cubre la sombra del Altísimo, que es el Espíritu Santo. Y ella es total disponibilidad, con un corazón virginal, para que Dios haga en ella maravillas, ¿no? Hizo en mí obras potentes, hará obras poderosas por mí. Por tanto, en primer sentido, María es la solución porque es receptáculo, es decir, pura disponibilidad a la acción de Dios y a la acción de Dios en la historia. Segundo, porque su respuesta, siendo receptáculo, es una respuesta de plenitud y de totalidad. Hágase en mí según tu palabra. Por tanto, le da la iniciativa a Dios. Una iglesia que quiera renovarse, purificarse en el presente, que se abra verdaderamente con esperanza al futuro, tiene que ser mariana. No se puede ser cristiano si no se es como María, mariano. En el sentido de la fe es una respuesta ante un acontecimiento. Dios se ha hecho presente, ha creado, Dios ha acompañado la historia de su pueblo, Dios ha venido él mismo en su humanidad a estar con nosotros. Por lo tanto, la fe es respuesta.
Es respuesta y es respuesta amorosa. Y es como María. ¿Qué es la fe? Pues podemos decir Abraham, o podemos decir la fe es María. Hágase en mí, segunda palabra, he aquí la esclava del Señor, ¿no? Y tercero, porque María es la que acompaña en toda la trayectoria a su hijo, primero en Belén, después en Nazaret, con todos los avatares de tener que ir, pues ser desterrados, volver, es decir, y después hasta el pie de la cruz. Y por tanto María acompaña, es la que nos da el signo del seguimiento de Jesucristo, y es la mujer fuerte. Los discípulos desaparecen, solo está, diríamos, Juan el Evangelista y están las mujeres, pero ella está al pie de la cruz. Y esa es, diríamos, la vocación de María unido al sacrificio de su hijo, por tanto con un espíritu martirial, como necesita la Iglesia de hoy. Y por tanto, hoy no renacerá la Iglesia sin vocación martirial. Como ella, no hay cristianismo sin cruz, es decir, sin donación plena y total de la persona, dispuesto incluso al sacrificio de la propia vida. ¿Por qué? Porque lo hemos ganado ya todo. Porque lo tenemos todo. Es decir, esa es la libertad que nos da la fe, como María. Es decir, incluso, es decir, el elogio que Jesucristo hace de ella, bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Y la cumplen, ¿por qué? Porque han descubierto en ella el tesoro de todo lo que puede ser, pues lo que dijo Jesús, el reino de Dios se parece a un tesoro escondido en un campo que cuando uno lo descubre vende todo lo que tiene, por adquirir aquel campo, o es como una perla preciosa. María sigue como peregrina en la trayectoria de la fe y nos invita a estar al pie de la cruz mismo, ¿no? O sea, con esa actitud, diríamos, no de desesperada, sí de dolorosa, pero ofreciendo allí a su Hijo y, por tanto, haciéndose con Él, es decir, asumiendo lo que es la redención de nuestro mundo. Y después, ¿qué hace María? María es lo que hoy necesitamos, es decir, hoy todo lo que nace en la Iglesia tiene un toque de María. Acompaña a los discípulos y está esperando Pentecostés, ¿no? Y después San Ignacio de Loyola nos presenta una invitación que es la aparición del resucitado María. Decimos que en el Evangelio no está y que no haría falta, porque María vive la fe y no necesita que se le sostengan la fe, porque ella está ya totalmente ganada para Dios. Pero incluso San Ignacio de Loyola, dentro del cuadernillo de los ejercicios espirituales, nos pone el momento del encuentro no solo con Magdalena, sino con María. Es decir, María que acompaña a los discípulos esperando Pentecostés. María que acompaña hoy a la Iglesia y, por tanto, pues todos estos pasos, ¿no? Al receptáculo del don de Dios, respuesta amorosa desde la fe incondicional, seguimiento hasta el pie de la cruz y después acompañamiento de la Iglesia, ejerciendo ahora mismo su maternidad. O sea, la llamamos Madre de Dios porque ella, concibiendo por el Espíritu Santo, aporta la naturaleza humana que se une a la divina en la única persona de Cristo y, por tanto, todo lo que ocurre en ella tiene una dimensión sobrenatural, que es la que necesitamos hoy en la Iglesia. Por eso digo que la respuesta se sintetiza en una palabra muy simple. María nos da hoy la luz que necesitamos para salir adelante y hacer frente a esta necesidad que tiene la Iglesia de revitalizarse desde esas comunidades pequeñas, pobres, interiorizadas, con una fuerza potente, porque es el Espíritu que nos lleva adelante. Esa, por tanto, es la escuela de María, ¿no? Es la decir, escuela de María. De alguna manera, a las familias, a los sacerdotes, ¿no? A los pastores, pues a su lado, ¿no? Y viéndonos nosotros, que es madre, ¿no? En nosotros se tiene que dar lo mismo que en ella. Sí. O sea, ella, es decir, lo que hace es acoger el don del Espíritu Santo. La Iglesia ejerce su maternidad igual. ¿Qué hace? Pues recibe el don del Espíritu Santo que nos hace presente en la Eucaristía, Cristo resucitado, en el único sacrificio que nos redime, que es el sacrificio de la cruz, y en el resto de los sacramentos. Pero el esquema es el mismo. La sombra del Altísimo te cubrirá. La Iglesia, con la acción del Espíritu Santo, la sombra que cubre la Iglesia, pues todos los sacramentos tienen un gesto epiclético en el que se hace presente el Espíritu Santo, y la fecunda. Y el Espíritu Santo, como en María, nos hace que podamos promover la presencia de Cristo en el mundo. Y eso que ocurre en la Iglesia como madre, ocurre en todos y cada uno de los bautizados. Como ella, nosotros hemos de dejarnos ganar por el Espíritu Santo, que es nuestro maestro interior, es el artesano que va preparando nuestro corazón para poder responder como ella. Y responder como ella es entrar, como decías, en la escuela de María. ¿Cuál es la escuela de María? Pues la escuela de María es desde la humildad de Belén hasta la modestia de Nazaret y es, diríamos, la cátedra de la cruz, es el momento esplendoroso de la venida del Espíritu Santo. Es decir, todos esos misterios María la vive con los discípulos y ahora nos acompaña a vivir con ella en su propia escuela.
trataremos el tema del nuevo Pentecostés y esta efusión de Espíritu Santo, si le parece, en el siguiente y último capítulo, ¿no? Pero me ha sorprendido lo de la iglesia martirial. ¿A qué se refiere, don Juan Antonio? Con sí, es que hoy no puede ser de otra manera. Es decir, hoy la iglesia ahora mismo es un enemigo a batir. Dentro de lo que llamamos globalización, gobernanza mundial, es decir, todo lo que se pretende en este mundo es decir, que no haya ninguna pretensión de verdad. ¿No? Esto que llamamos el nihilismo y el tecnolihilismo, o lo que llamamos la tecnoredención de las realidades inconclusas, incluido el hombre, una realidad inconclusa y por tanto necesita la redención de la técnica. O sea, la iglesia que tiene pretensión de verdad y que presenta una imagen de lo que es el hombre en el presente y una imagen de lo que el hombre va a ser en el futuro con la resurrección y la glorificación es un enemigo a batir. Y por tanto la iglesia va a ser siempre piedra de tropiezo. Y lo es de manera especial en estos momentos presentes, porque tener la pretensión de la verdad cuando estamos en un momento de la posverdad y nadie quiere hablar de relativismo, ¿verdad? Por tanto, es un enemigo a batir. Y no hará, diríamos, fecunda la iglesia si no es esa vocación martirial. Es decir, hemos de morir para poder testificar, ¿no? Y esto, estamos en la escuela de todos los santos, todos los mártires, y los más recientes incluso en España, para decir, es decir, lo tenemos todo ganado. Dios nos ha enriquecido con el don de su gracia, de filiación para nosotros, somos hijos de Dios y por tanto herederos. Y no nos importa nada. Y solo un cristiano que quiera vivir, martirial significa testigo, sí. Y testigo podría llegar hasta, diríamos, las renuncias necesarias, cotidianas, de las pequeñas cosas para que desaparezca nuestro yo y resplandezca en nosotros la gracia de Jesucristo, y la renuncia a la propia vida cuando en un momento determinado uno tiene que estar dispuesto a poner en relevancia no su propia persona, no sus propias ideas, no su propio modo de ver las cosas, sino adquirir la visión misma de Dios que puede llevarte incluso al sacrificio. Y eso María estuvo allí al pie de la cruz y por tanto nos invita a ser una iglesia de testigos, incluso hasta el final, una iglesia martirial. Y creo que interpretar que también ha comentado usted el papel corredentor de María, ¿no? Y que es un tema que a lo mejor pues, bueno, podría ser reconocido. María, el único redentor y el único mediador es Jesucristo. Sí. María se asocia. Sí. Y se asocia, es decir, porque decimos nosotros que la Virgen está, diríamos, al pie de la cruz, pero está, diríamos, asociándose al acto redentor de Jesucristo y está ella misma ofreciendo y está siendo mártir en su alma. O sea, mártir en su alma por todo lo que significa, o sea, desde la oscuridad de la fe, que la fe es a veces luz y a la vez todavía no es visión, y por tanto estamos en la oscuridad de la fe, está ella testificando toda su confianza y toda su esperanza en el Hijo. Es decir, la imagen, diríamos, el icono más precioso es Cristo descendido a la cruz y llevado en brazos de María, lo que llamamos la maternidad de María en esos momentos, ¿no? Es la Iglesia. O sea, la Iglesia que acoge toda la pobreza y todo el sufrimiento de este mundo, pero no pierde la esperanza, sabe que su Hijo en la cruz no es derrotado, sino que vence, porque quien vence es el amor. Y eso es lo que estamos nosotros necesitando en la Iglesia, porque si no, hoy nuestra sociedad huye del sufrimiento. O sea, nada que tenga visos del sufrimiento, por lo mínimo que es el esfuerzo, las cosas hay que ganarles y muchas de ellas con esfuerzo, se rehuye. Pero cuando ya hay sufrimiento físico, cuando hay sufrimiento moral, cuando hay el sufrimiento de la enfermedad, cuando nos vemos abocados a la puerta de la muerte, es decir, esta sociedad rehuye, es decir, no quiere porque ha perdido. Claro, el sufrimiento es una gran escuela que nos da primero el límite de lo que somos. Dos, que refuerza verdaderamente la capacidad de lo que significa la resistencia en el bien. Tres, es que el sufrimiento hoy, como decía San Pablo, asocio mi sufrimiento a lo sufrimiento de Cristo por todos aquellos que son ahora el cuerpo de Cristo, la Iglesia, ¿no? Y eso el mundo lo desconoce y por eso teme el sufrimiento, huye del sufrimiento. María no huye del sufrimiento. María acepta las cosas, las que no las entiende las guarda en su corazón, las va rumiando, las va meditando y en un momento determinado Dios hace luz. Y esta sociedad necesita testigos también para dar una palabra al sufrimiento. Y una palabra, nosotros no somos masoquistas, no es que buscamos el sufrimiento por el sufrimiento, pero no nos espanta el sufrimiento, porque además el sufrimiento tiene sentido, primero como crecimiento humano, y después tiene un sentido sobrenatural que es asociarse a la pasión y redención, ¿no? María lo hace de manera cualificada y singular, por eso la llamamos asociada a la redención del género humano.
y como criatura especial, es decir, cuando hemos estado hablando en otros capítulos, ¿no?, de lo que va a ser nuestro cuerpo glorioso, esa figura del hombre, de la persona resucitada, ¿no? ¿Qué nos aporta la Asunción? Pues diríamos es un refuerzo especialísimo a la visión de lo que es la antropología cristiana, ¿no? Es decir, nosotros sabemos de la resurrección de Jesucristo por los testigos, ¿no? Pero es Dios. Aquí quien ha resucitado, quien está gloriosa en cuerpo y alma, es una criatura humana. Claro. Y por tanto somos nosotros. Es verdad que ella, preparada por Dios y no contaminada por el pecado, por eso no sufre el sepulcro y la muerte, sino que celebramos en la Iglesia de una manera simbólica la dormición de María asunta al cielo. Pero esa es la certificación de nuestro destino. Ya no es el destino de quien siendo hombre es a la vez Dios, sino de una persona humana que ya vemos en ella la victoria de la gracia. Y por tanto el destino último. Y eso es, diremos, un refuerzo también para lo que llamamos la teología del cuerpo. La teología del cuerpo no se acaba diciendo que el cuerpo está unido intrínsecamente al espíritu y que forma la unidad de la persona. Por tanto, el cuerpo es bueno, tiene significados, tiene una gramática, sino tiene un destino. El cuerpo, que somos nosotros, yo no puedo decir tengo un cuerpo, sino que soy corporal y a la vez soy espiritual. Es decir, el cuerpo, la persona tiene un destino. Y María nos lo ha ejemplarizado con esa asunción. Es una llamada a la esperanza. Hoy la visión sobre el cuerpo está muy distorsionada, porque hay un culto al cuerpo, pero es un culto al cuerpo de una manera, diríamos, funcional, simplemente externa, simplemente de apariencia, que no refleja a la persona, sino que es la exterioridad de la persona, cuando el cuerpo lo que tiene que manifestar es a la propia persona. Es decir, eso en el matrimonio se ve muy claro. Es decir, la unión del varón y la mujer en el matrimonio, el acto conyugal, no es simplemente la satisfacción de una necesidad pasional, sino que es la comunión de las personas. ¿Y cómo se hace eso? Porque el espíritu hace del cuerpo el lenguaje de la persona. El cuerpo es sacramental y es el lenguaje de la persona. Y el destino de ese cuerpo, que es el destino de la persona, es la resurrección, en este caso, la asunción en cuerpo y alma en los cielos, ¿no? Es decir, los santos padres lo describen como una fiesta hermosa, ¿no?, que están esperando todos a la Virgen María y que la reciben y a la Trinidad la corona. Bueno, son maneras que tenemos para entender este misterio de un cuerpo para la gloria. Ese es nuestro destino y ese es en verdad nuestro mejoramiento y eso es en definitiva aquello a lo cual hemos de aspirar desde la fe. Y templo del Espíritu Santo, porque claro, igual que nuestro cuerpo es templo, ella se manifiesta plenamente como templo del Espíritu Santo, ¿no? Y esa es la gran condición. Es decir, San Pablo, imagínate que cuando habla de esto, dice, ¿cómo puedo dar yo mi cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, a la prostitución, ¿no? Es decir, porque entiende que la unión fuera de lo que es la unión legítima es como, digamos, un acto en el que se corrompe lo que es el templo, ¿no? Bueno, si las personas fuéramos conscientes de lo que estamos diciendo, es decir, un templo es, diríamos nosotros, la casa de Dios que acoge a los cristianos, ¿no? Y nosotros lo adornamos y lo tenemos precioso para que refleje la hermosura del cielo. Bueno, pues más que un templo es la persona que toda ella, y por tanto en la realidad corporal espiritual, es templo del Espíritu Santo. Por tanto está habitada. Esto ya lo hemos comentado en otro momento, es decir, a Pascal le llevaba a decir el hombre sobrepasa al hombre. Pero es que esto ayuda a descifrar lo que es la vida. El hombre sobrepasa al hombre, porque no hay nada en este mundo que pueda satisfacernos. No hay ninguna realidad que venga a quietar lo que es la inquietud del alma, lo que es la inquietud de la persona. ¿Por qué? Pues precisamente porque somos templos del Espíritu Santo y lo que reclama desde nuestro interior es la respuesta adecuada, que es lo infinito, es lo absoluto, que tiene el rostro de persona, que es Dios, que es comunión de persona, que es el amor. Y eso es lo que decimos en el credo, al final, creo en la comunión de los santos. Que significa todo el deseo de amar, de ser amado, de encontrar comunión. Eso será en expresión máxima y eminente el cielo, la comunión de los santos, donde Dios lo será todo para todos. Y ahora que está tan de moda, pues seguir criticando a la Iglesia, pues porque no entiende el papel de la mujer, su papel, digamos, en los distintos ministerios, en las distintas funciones, en esa Iglesia del futuro. ¿Qué nos enseña María? ¿Qué enseña en esa comunión con los apóstoles, ¿no?, en el cenáculo? ¿Qué aporta la figura de María? María, en esto habría que remitir a los escritos de Juan Pablo II, es la mujer. Es la mujer.
Es decir, diríamos dentro, si podemos hablar así, dentro de lo que es la propia realidad del pueblo de Dios, ella es lo femenino, ella es la madre, ella es virgen, es decir, es esposa, es todo a la vez, ¿no? Es el prototipo de mujer, ¿no? De tal manera que toda mujer, es decir, sea soltera, sea consagrada, sea casada, enviude, tiene en ella una referencia, porque es el prototipo de la mujer como acogida del don, que forma parte de lo que entendemos por lo femenino, acogida del don, promotora de la vida, de su maternidad, ¿no? La que es, diríamos, alma de la vida doméstica, es decir, y por tanto entendemos lo que es Nazaret, lo que es estar con la Iglesia que nace como con ella porque es madre nuestra y por tanto Cristo nos lo ha entregado como testamento en la cruz, ¿no? Esa maternidad de María, es decir, da todo lo que pueda significar la mujer y el estereotipo de lo femenino, que en este caso es muy importante, porque cuando hablamos de Dios y con la figura de padre, es decir, aquí lo que no hacemos es, diríamos, ni masculinizar a Dios ni feminizar a Dios, sino que vamos recogiendo lo que es específico y propio de Dios con la figura de padre, referido a la Santísima Virgen y a la maternidad de la Iglesia. Hablamos en femenino porque ella es la luna que recibe la luz del sol. La Iglesia es como la luna que recibe todo el sol de justicia que es Jesucristo. Por tanto, es la persona que está como llamada a acoger el don, a recibir y después promover y hacer fecundo con la maternidad. Y en estos últimos tiempos, ¿no? En estos momentos que hay casi como un signo de cambio de los tiempos de Dios, ¿no? Y entra como protagonista María, ¿no? En esta etapa del mundo que se avecina, ¿no? ¿Cómo nos prepara, ¿no? Estos apóstoles de los últimos tiempos, ¿no? Estos sacerdotes que de alguna manera tendrán que estar fuertes como columnas que decíamos en el otro programa, ¿no? Para los embates, ¿no? Estas familias, ¿no? Que también tenemos esta responsabilidad. María, ¿cómo prepara en estos momentos de tribulación, de necesidad de esperanza, ¿no? para saltar a la iglesia, si quieres, de Filadelfia, ¿no? Pues dándonos los dones que a través de ella Dios nos va regalando, lo que llamamos las gracias, dones o carismas. Es decir, todo lo que aparece en la Iglesia, digo yo, que está tocado por la que es la verdadera respuesta, que es María, y ella es la inspiradora de tantos y tantos carismas que ahora mismo está regalando el Espíritu Santo a la Iglesia. Por tanto, ella nos prepara recibiendo el don, recibiendo la acción victoriosa de la gracia sobre nuestra debilidad, sobre nuestra pobreza, incluso sobre nuestro pecado, y lo va haciendo, digamos, como un vergel o un jardín donde aparecen tantos dones, gracias, carismas, que es lo importante para enriquecer a la Iglesia. Y con el sostén, con la ayuda, con el refugio de lo que significa la propia gracia que nos hace vencer, que nos da la capacidad para afrontar y la respuesta adecuada en todo momento, que es siempre una respuesta serena, paciente, de mirada larga, de saber exactamente que estamos en manos de Dios y no dejarnos atrapar por el momento presente, por las cosas que nos pueden tentar en cualquier momento y por aquello que de momento no le vemos ninguna salida. Pues mira, para ella la gran sorpresa es que siendo virgen va a resultar que va a ser madre de Dios y con eso nos da la clave de lo que debe ser la Iglesia. Hoy necesitamos a la vez que una Iglesia martirial, una Iglesia virginal y esta es la mejor preparación. Sea una Iglesia que purificando el corazón está dispuesta a recibir los dones de Dios siempre con el envoltorio que Él quiera. Y a veces el envoltorio no es más que el sufrimiento y es la cruz, pero aceptarlo porque sabemos que con ello nos viene la victoria. Sí, ha dicho varias veces un poco, ¿no? esta idea, ¿no? de que la Virgen es madre, la Virgen nos protege y que debemos retornar a esa intimidad del corazón, ¿no? De guardar las cosas en el corazón, pero también de la acción, ¿no? La Virgen. ¿Cómo para finalizar un poco, ¿no? Estos dones del Espíritu Santo, que después los trataremos en el siguiente capítulo, ¿cómo están en estos momentos prodigándose en movimientos? Es siempre María, de alguna manera, la que tira del carro, ¿no? Y que nos da esta María fuerza, se hace ¿no? presente y ha acompañado el caminar de la Iglesia siempre.
del mismo modo que acompaña a su Hijo, acompaña ahora la obra de su Hijo, que somos nosotros. Es Madre nuestra y ella se ha hecho presente a lo largo de toda la historia y se está haciendo ahora presente en tantos lugares donde pues, hay signos de la presencia de María, hay recuerdos que nos hace de lo que es nuclear en el Evangelio y por tanto continúa ejerciendo su maternidad en el cielo y en la tierra. Y además, ya para finalizar, porque creo que tenemos poco tiempo, me vuelvo a quedar con otra frase, ¿no? Que es de victoria, ¿no? Siempre la Iglesia, ¿no? Vencerá, ¿no? Entonces, el triunfo del Inmaculado Corazón de María quiere significar esto, ese triunfo evidente. Y esa esperanza. El triunfo ya se ha dado. Si ahora nos quedan las batallas que hemos de combatir todos los días. Pero ya hemos ganado. Está, pero por goleada. Hemos ganado por goleada, ¿no? Cristo ha resucitado y nos regala su victoria por medio del bautismo y nos pide la fidelidad como discípulos. Podemos perder muchas veces, ¿no? Y la lógica en lo cristiano también significa que a veces perder es ganar. Yo suelo decir que cuando digo que mi lema es muestra que eres madre, suelo decir también en silencio, pero de derrota en derrota vamos encaminados hacia la victoria final, porque es así, es decir, con María la victoria. Es decir, yo esto lo he aprendido incluso en la diócesis de Alcalá de Henares con una imagen que tenemos de la Virgen de la Victoria de Lepanto, donde todas las circunstancias que se daban parecían que íbamos a perder, que aquello no tenía salida. Pío V manda al pueblo de Dios que reza el Santo Rosario y tal, y al final cambia incluso el curso del viento, se organizan las cosas de tal manera que con María la victoria, y esto creo que lo hemos de celebrar siempre, donde se hace presente la Virgen María, aparece la alegría. El tema es el momento de la visita de Isabel, ¿no? Dice, ¿cómo es que la Madre del Señor...? Inmediatamente Juan el Bautista salta alegría. Donde se hace presente María que lleva el anuncio a Jesucristo, salta la alegría y es posible la victoria. Pues con estas palabras yo creo que mejor imposible finalizar el capítulo, ¿no? Lleno de esperanza, como siempre queremos en este programa, ¿no? Y nos quedamos con esta idea, ¿no? El triunfo ya está de alguna manera garantizado y María nos lleva a esa victoria. Muchas gracias, Monseñor Rechpla. Gracias a ti.